Hola, yo soy Erika Eduardo. Hola, yo soy Leonardo de la Barrera Mata. Hey, hola, yo soy Fátima Tavares. Yo soy Miguel Alvarado Torres. Mi nombre es Carolina Martínez. Yo soy Andrea de Anda y nosotros vamos a presentarles la práctica de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton define la relación exacta entre fuerza y aceleración matemáticamente. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas sus fuerzas que interactúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto, en donde la masa es la cantidad de materia que el objeto tiene. Entre más masa tenga el objeto, más difícil es hacer que el objeto cambie su dirección o rapidez, ya sea que esté en reposo o en movimiento de forma recta y a un paso constante. En términos matemáticos, Newton se define como fuerza es igual a la masa por aceleración. En esta ecuación es la fuerza neta, es decir, la suma del vectorial de todas las fuerzas actuando en el objeto. Los materiales que vamos a utilizar para esta práctica son un carro de hal, 2 jabones Sote de 400 gramos, un jabón Sote de 200 gramos, 2 barnices de 45 gramos cada uno, una cajita de caldo de pollo Knorr de 8 cubitos con 10.5 gramos cada uno, una cajita de Cosmate Maggi de 132 gramos, una regla, un plumón, un hilo y un cronómetro, que en este caso será el cronómetro del celular. Cortamos un hilo de 150 centímetros más o menos y lo vamos a sujetar al carrito hal. Con ayuda de un flexómetro vamos a medir desde el piso hasta la altura del inicio de la mesa, que nos da 73 centímetros. Después, con esa misma medida, vamos a marcar desde el inicio de la mesa hasta que nos den los 73 centímetros y con ayuda de un plumón marcamos. Luego, con ayuda de una regla, hacemos la línea que va a ser el final del trayecto por donde va a pasar el carrito hal. La distancia que nosotros vamos a tomar va a ser de 65,5 centímetros, que será el inicio de nuestro trayecto. Con ayuda de nuestra misma regla, vamos a marcar esta línea que va a ser el inicio de nuestro trayecto. Amarramos el peso al hilo cáñamo, que va a ser el que se va a tirar. El propósito es que el peso tenga que quedar en el piso donde debe tocarlo, por lo que nosotros vamos a medir la altura y vamos a poner el carrito de donde va a ser la línea final. Agregamos un peso de 200 gramos al carrito hal y lo vamos a posicionar en la línea inicial del trayecto. A la hora de soltarlo tenemos que marcar justo el tiempo. El primer tiempo nos dio .42 segundos. Con el mismo peso vamos a tomar otro tiempo. Para este segundo tiempo nos dio .67 segundos. Vamos a tomar nuestro tercer tiempo. Este nos dio .91 segundos. Para nuestro último tiempo volvimos a soltar el carrito y nos dio un tiempo de .79 segundos. Nuestro segundo peso del carrito va a ser de 400 gramos. Lo colocamos en él y lo llevamos hasta la línea inicial. Ponemos el cronómetro y lo soltamos. Para este segundo peso, el primer tiempo fue de .60 segundos. Volvemos a colocar el carrito en la misma posición para tomar el segundo tiempo. Se prepara el cronómetro y soltamos.
El segundo tiempo fue de 1.05 segundos. Nuevamente, para el tercer tiempo, colocamos el carrito en la línea inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. El tercer tiempo fue de 1.18 segundos. Para nuestro último tiempo, volvimos a colocar el carrito en la misma posición, preparamos el cronómetro y soltamos. El cuarto tiempo nos dio 1.05 segundos. El tercer peso que vamos a utilizar para el carro de Hal es de 600 gramos, o sea, un jabón de 400 gramos y otro de 200 gramos. Llevamos el carrito hasta la línea inicial, se prepara el cronómetro y lo soltamos. El primer tiempo nos dio de 1.95 segundos. Volvemos a colocar el carrito en la posición inicial, se prepara el cronómetro y soltamos. El segundo tiempo nos dio de 1.18 segundos. Nuevamente llevamos el carrito a su posición inicial, se prepara el cronómetro y soltamos. El tercer tiempo nos dio de 1.12 segundos. Para el último tiempo volvemos a llevar al carrito a la línea inicial, se prepara el cronómetro y soltamos. Este último tiempo nos dio de 1.18 segundos. El peso que vamos a utilizar ahora es de 800 gramos, o sea, 2 jabones de 400 gramos. Colocamos el peso en el carrito, llevamos a la línea inicial, se prepara el cronómetro y soltamos. Este primer tiempo nos dio de 1.05 segundos. Volvemos a llevar el carrito a su posición inicial, se prepara el cronómetro y soltamos. Este segundo tiempo fue de 1.31 segundos. Nuevamente llevamos al carrito a la línea de inicio, se prepara el cronómetro y soltamos. El tercer tiempo fue de 1.24 segundos. Para el último tiempo volvemos a colocar el carrito en su posición inicial, se prepara el cronómetro y soltamos. El último tiempo fue de 1.44 segundos. Para este último peso, que va a ser el de 1 kilogramo, vamos a utilizar 2 jabones de 400 gramos y uno de 200 gramos. Llevamos el carrito a la línea inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. Este primer tiempo nos dio de 1.44 segundos. Volvemos a colocar el carrito en su posición inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. Este segundo tiempo nos dio de 1.44 segundos. Nuevamente llevamos el carrito a la línea inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. Este tercer tiempo nos dio de 1.58 segundos. Por último, colocamos nuevamente el carrito en su posición inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. Este último tiempo fue de 1.44 segundos. Nuestro segundo peso va a ser de 84 gramos, ya que cada cubito pesa 10,5 gramos y son 8.
Lo dejamos caer al suelo y nuestro primer peso en el carrito va a ser de 200 gramos. Colocamos el carro en la línea de inicio, ya con el peso en él. Se prepara el cronómetro y lo soltamos. Este primer tiempo fue de 1.05 segundos. Nuevamente colocamos el carrito en posición inicial, se prepara el cronómetro y soltamos. Este segundo tiempo nos dio de 1.06 segundos. Repetimos nuevamente el proceso, se prepara el cronómetro y soltamos. El tercer tiempo fue de 1.05 segundos. Volvemos a repetir por última vez, se prepara el cronómetro y soltamos. El último tiempo fue de 0.66 segundos. Para nuestro segundo peso del carrito HAL va a ser de 400 gramos. Se coloca el carrito en posición inicial, se prepara el cronómetro y soltamos. El primer tiempo fue de 1.12 segundos. Volvemos a repetir el proceso, se prepara el cronómetro y soltamos. Este segundo tiempo fue de 1.31 segundos. Se coloca nuevamente el carrito en su posición, preparamos el cronómetro y soltamos. Este tercer tiempo nos dio 1.25 segundos. Por último, volvemos a repetir el proceso, se prepara el cronómetro, soltamos. Este último tiempo fue de 1.26 segundos. Agregamos un peso de 600 gramos, lo llevamos a la línea inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. Este primer tiempo nos da 1.39 segundos. Volvemos a colocar de nuevo el carro en posición inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. Este segundo tiempo nos da 1.38 segundos. Repetimos nuevamente, se prepara el cronómetro y soltamos. Este tercer tiempo fue de 1.52 segundos. Se repite el proceso por última vez, preparamos el cronómetro y soltamos. Este último tiempo fue de 1.38 segundos. Agregamos un peso de 800 gramos, lo llevamos hasta el inicio del trayecto, preparamos el cronómetro y soltamos. El primer tiempo fue de 1.57 segundos. Volvemos a repetir el proceso, se prepara el cronómetro y soltamos. Este segundo tiempo fue de 1.65 segundos. Se coloca nuevamente el carrito en su posición inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. Este tercer tiempo fue de 1.57 segundos. Por último, volvemos a repetir el proceso. Se prepara el cronómetro y soltamos. Este último tiempo fue de 1.65 segundos. Este último peso va a ser de 1 kilogramo. Llevamos el carrito a la línea inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. Este primer tiempo fue de 1.61 segundos.
Volvemos a colocar el carrito en su posición inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. Este segundo tiempo nos dio 1.51 segundos. Nuevamente llevamos el carrito a la línea inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. El tercer tiempo fue de 1.96 segundos. Por último, colocamos nuevamente el carrito en su posición inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. Este último tiempo fue de 1.77 segundos. El siguiente peso que vamos a utilizar va a ser un barniz de 45 gramos. Lo dejamos caer al suelo, mientras que el primer peso de nuestro carrito de HAL va a ser de 200 gramos. Lo llevamos hasta la línea inicial del trayecto, preparamos el cronómetro y soltamos. Nuestro primer tiempo fue de 1.13 segundos. Volvemos a colocar el carrito en la línea inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. Nuestro segundo tiempo fue de 1.44 segundos. Repetimos nuevamente, preparamos el cronómetro y soltamos. Nuestro tercer tiempo fue de 1.24 segundos. Por última vez, colocamos el carrito de nuevo en la línea inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. Nuestro último tiempo fue de 1.12 segundos. El siguiente peso de nuestro carrito va a ser de 400 gramos. Lo colocamos en la línea inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. Nuestro primer tiempo fue de 1.19 segundos. Volvemos a colocar el carrito en la misma posición, preparamos el cronómetro y soltamos. Nuestro tiempo fue de 1.83 segundos. Nuevamente colocamos el carrito en la línea inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. El tiempo fue de 1.77 segundos. Para nuestro último tiempo volvimos a colocar el carrito en la misma posición, preparamos el cronómetro y soltamos. El tiempo fue de 1.77 segundos. Al peso de 400 gramos que ya teníamos, le agregamos uno de 200 gramos que nos da un total de 600 gramos, que es el que vamos a realizar ahorita. Llevamos el carrito hasta la línea inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. El tiempo fue de 1.91 segundos. Volvemos a colocar el carrito en la posición inicial, se prepara el cronómetro y soltamos. De 2.10 segundos. Nuevamente llevamos el carrito a su posición, se prepara el cronómetro y soltamos. El tiempo fue de 2.17 segundos. Para el último tiempo volvemos a llevar al carrito a la línea inicial, se prepara el cronómetro y soltamos. El tiempo final fue de 2.03 segundos. Quitamos el peso de 200 gramos y agregamos uno de 400 para que nos dé un total de 800 gramos. Llevamos el carrito a la posición inicial del trayecto, preparamos el cronómetro y soltamos. Nuestro primer tiempo fue de 2.96 segundos. Volvemos a llevar el carrito a su posición inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. Nuestro segundo tiempo fue de 2.68 segundos. Nuevamente llevamos el carrito a la misma posición, preparamos el cronómetro y soltamos. Nuestro tiempo fue de 2.69 segundos. Por último, colocamos nuevamente el carrito en la posición inicial, preparamos el cronómetro y soltamos.
Nuestro tiempo final fue de 2.95 segundos. Para este último peso vamos a utilizar 1 kilogramo. Colocamos el carrito en la posición inicial del trayecto, preparamos el cronómetro y soltamos. Nuestro primer tiempo fue de 3.86 segundos. Volvemos a colocar el carrito en la misma posición, preparamos el cronómetro y soltamos. Nuestro segundo tiempo fue de 3.48 segundos. Nuevamente llevamos el carrito a la posición inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. Nuestro tercer tiempo fue de 3.14 segundos. Por último, colocamos nuevamente el carrito en su posición inicial, preparamos el cronómetro y soltamos. Nuestro último tiempo fue de 3.29 segundos. Una vez terminado nuestro experimento, vamos a pasar los datos a Excel, que será una de las aplicaciones que vamos a utilizar. De igual manera los vamos a pasar en forma de tabla, ya que será más fácil distinguir cada dato. Lo que vamos a hacer ahorita es sacar el promedio de los tiempos de cada peso. Pero primero tenemos que pasar los pesos a kilogramos. Entonces los 200 gramos nos quedarían como 0,2 kilogramos. Después vamos a copiar los tiempos y con estos vamos a sacar el promedio, que el promedio se saca igual a promedio, paréntesis, seleccionamos el primer tiempo, 2 puntos, seleccionamos el último tiempo y cerramos. El promedio de este peso nos quedaría como 0,7025 segundos. Y así lo vamos a realizar con cada uno de los pesos.
Cuando terminemos de sacar los promedios de los tiempos de cada peso, lo siguiente sería sacar la aceleración y la fuerza. Para esto necesitamos los datos de masa en kilogramos, el tiempo promedio que acabamos de sacar y la distancia en metros. La aceleración se saca como igual 2 por la distancia entre el tiempo promedio al cuadrado. Y así con cada uno. Terminando de sacar la aceleración, seguiría sacar la fuerza. Para esto, la fuerza se sacaría multiplicando la masa por la aceleración. Sacar la fuerza. Para esto, la fuerza se sacaría multiplicando la masa por la aceleración.
Ahora sí, una vez obteniendo estos datos, vamos a sacar los mínimos cuadrados. Para esto, la x la vamos a tomar como la aceleración. Entonces, copiamos sus datos. Y sacamos la media, que vendría siendo el promedio. Después vamos a sacar x menos media. Y lo siguiente sería sacar la x menos media al cuadrado. Al cuadrado.
Y ahora en este caso vamos a sumar todo. Ahora la Y la tomaremos como la fuerza. Entonces copiamos los datos. Y sacamos su media. De igual forma que con la X vamos a sacar en este caso Y menos media. Y ahora vamos a hacer lo mismo que con X, pero en este caso Y menos media al cuadrado. Y ahora sumamos todos estos datos. Y ahora por último solo tendremos que multiplicar lo que es X menos media por Y menos media.
y nuevamente sumamos todos estos datos. Bien, ahora por medio de esta ecuación vamos a poder graficar, pero para esto tenemos que sacar los valores de B1 y BO. Entonces, para sacar los valores de B1 tenemos que poner lo que nos dio de la suma de x menos m por y menos m entre x menos media al cuadrado y para el valor de BO sería el promedio de y menos el promedio de x por B1. Una vez obteniendo ya nuestros datos, solo nos quedaría acomodarla en la ecuación para que nos quede de esta manera. Y esta misma ecuación la vamos a copiar en GeoGebra, que es otra de las aplicaciones que utilizamos para así obtener nuestra gráfica. Y si lo vemos desde otro ángulo nos quedaría de esta manera. En la que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, por eso nos queda una línea recta. La aceleración es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad cambia, es decir, es el hecho de que un cuerpo pueda aumentar el módulo de su velocidad mientras se mueve. Decimos que un cuerpo tiene aceleración cuando varía su velocidad en el transcurso del tiempo, ya sea en módulo o en dirección. La fuerza es una magnitud vectorial que representa toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o de producir una deformación en él. Su unidad en el sistema internacional es el newton. La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Si la fuerza neta se suma a 0, entonces el objeto no se está acelerando, por lo tanto se mueve con una velocidad constante. Si la fuerza neta se suma a un valor distinto de 0, entonces el objeto se está acelerando. La fuerza de fricción estática es la fuerza que tiende a oponerse al desplazamiento relativo entre dos superficies en contacto. Se trata de la fuerza que se necesita vencer para iniciar el movimiento de un objeto. La fuerza de fricción dinámica es la fuerza que se opone al desplazamiento de un objeto que ya se encuentra en movimiento. La segunda ley de Newton establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. En conclusión, pudimos observar y comprobar los efectos que poseen tanto la fuerza y la masa respecto a la aceleración. Esto gracias al experimento que realizamos, donde entre más peso tenía el carrito Hall era menos la aceleración, ya que aunque se aplique la misma fuerza a un objeto, su aceleración será distinta según la masa que posea el mismo. Por lo tanto, la segunda ley de Newton es correcta, pues la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa involucrada.